Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de las reacciones adversas al consumo de alimentos, las alergias, por ejemplo, en el caso de los niños, pueden tener consecuencias más o menos graves. Vamos a ver cuáles serían los alimentos que provocan alergias de mayor gravedad. Cuando comenzamos con la introducción de la alimentación complementaria, ya sabéis que siempre debemos estar vigilantes frente a la aparición de alguna reacción adversa frente al consumo de diferentes alimentos. Alimentos que en ese momento resultan novedosos para el cuerpo de los niños y sabéis que siempre se habla de algunos alimentos potencialmente alergénicos, como por ejemplo algunos tipos de frutas, los frutos secos, los cacahuetes, los pescados, incluso la leche. ¿Qué ocurre con la leche? Que generalmente si existe una alergia a las proteínas de la leche de vaca, esa se detecta antes de empezar con la alimentación complementaria. Sería la primera en detectarse porque aparecería casi en el momento del nacimiento. De esa manera, bueno, puede tardar un poquito más igual en detectarse en el caso de la lactancia materna, porque esas proteínas de la leche de vaca pueden estar presentes en menor cantidad, pero como os digo, es algo que se descubre antes de comenzar con la alimentación complementaria. Así que durante esa alimentación complementaria tenemos que estar vigilantes de otros alimentos para ver qué reacciones, si se producen, aparecen en el caso de los niños. Dentro de esas reacciones adversas alérgicas tenemos diferentes grados, ¿no? De menos a más grave, por ejemplo, aquellos alimentos que pueden provocar rinitis, moqueo, picores en los ojos. Es una reacción adversa poco grave, es decir, no tiene mayor gravedad más que la molestia que se puede producir, y en estos casos no siempre se relaciona con los alimentos. A veces puede ser el pelo de los animales, por ejemplo, si hay mascotas en casa. Los ácaros también pueden causar este tipo de reacción adversa. Mohos, por ejemplo, que puedan existir también en la vivienda, es decir, otros factores que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo que la introducción de los alimentos y a veces pues nos pueden confundir. Tendríamos también reacciones alérgicas consideradas leves, las que provocan eczemas o picores o ronchitas en la piel y que no afectan a las vías respiratorias. En esos casos a veces también nos puede resultar más difícil darnos cuenta porque no aparecen de manera instantánea o muy cerca del consumo de los alimentos, sino que igual son zonas ocultas. Pues cuando vemos, decimos, anda, ¿qué le ha pasado? ¿No? Que tiene, pues por ejemplo, la tripa con un sarpullido. Podemos sospechar que es algo que ha comido o podemos pensar que es alguna tela que ha estado en contacto o alguna crema. Pero nunca debería estar de más sospechar de lo que ha comido y apuntarlo. ¿Por qué? Porque si en otra ocasión le damos el mismo alimento y se repite, bueno, pues ya empezamos a tener más evidencia de esa reacción adversa. A veces se pueden producir reacciones solo a nivel de la boca, es decir, que se inflamen, por ejemplo, la lengua, los labios o que aparezcan picores, sin ir a más, que a veces las reacciones adversas o las alergias parece que van en cadena y se van agravando los síntomas. Bueno, en ese caso también suele ser leve y se suele asociar a algunos alimentos, como por ejemplo algunas frutas. Una de ellas podría ser la piña, por ejemplo, que provoque esa alergia oral en los labios. Tendríamos también otra reacción adversa ya un poquito más peligrosa, que sería el asma bronquial asociado a una reacción adversa
al consumo de alimentos, que podría provocar el cierre de los bronquios y dificultades para respirar. Y la reacción más grave que podría ocurrir sería una anafilaxia, un choque anafiláctico frente al consumo de algunos alimentos. ¿Cuáles son los que con más probabilidad pueden provocar un shock anafiláctico? Los cacahuetes suelen ser los alimentos más relacionados con este tipo de reacciones adversas, graves o, mejor dicho, muy graves, que requieren atención médica urgente. Bueno, de hecho, tan urgente que los niños, incluso los adultos por supuesto, pero los niños que tienen alergia a los cacahuetes suelen ir provistos, suelen tener que llevar consigo siempre inyecciones de adrenalina para tratamiento inmediato en el caso de ingesta accidental. Y no solo ingesta. El problema de estos alimentos que provocan reacciones anafilácticas es que a veces es tan poquito el contacto como que el compañero de al lado esté comiendo los cacahuetes. En las aulas, en las clases en las cuales los niños o hay algún niño que tenga alergia a los cacahuetes o a los frutos secos. Recuerdo que el cacahuete no es un fruto seco, es una leguminosa que es probablemente la que más reacciones alérgicas provoca, y el resto de los frutos secos también puede ser frecuente esa reacción alérgica. Y en esos casos se suele optar porque ninguno de los niños consuma esos alimentos dentro del aula, o otros alimentos que puedan contener trazas o restos de cacahuetes, como podrían ser galletas, repostería, barritas de cereales, por el riesgo que supone para la persona, para el niño que tiene esa alergia, que puede provocar una reacción alérgica muy grave y además en cuestión de muy poco tiempo, a veces casi segundos. En otros casos pueden aparecer reacciones alérgicas graves, pero de una manera peculiar. Alimentos que en condiciones normales no provocan alergia, si los combinamos con ejercicio físico, sí la provocan. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, con el consumo de mariscos. Puede resultar grave o no la reacción alérgica, pero muchas veces pues, puede ir relacionada con algún cierre de las vías respiratorias, con reacciones tipo asmáticas. Y en ese caso, bueno, pues es importante que se conozcan esas reacciones alérgicas, porque a veces no se relacionan con el consumo de los alimentos. Es decir, se deben juntar dos factores. Podemos pensar que es un niño asmático, por ejemplo, que reacciona frente al esfuerzo, al ejercicio físico, y sin embargo no lo hace siempre. ¿Y cuándo lo hace con más frecuencia? Cuando come, por ejemplo, mariscos, que sería uno de esos alimentos relacionados con el ejercicio físico, es decir, que aumenta las posibilidades de reacción adversa, de reacción alérgica, cuando se realiza ejercicio físico después de haberlos consumido. Es una reacción alérgica así un poco curiosa, pero que ocurre en bastantes ocasiones. Otra reacción alérgica grave en el caso de los niños, sobre todo por las dificultades que puede tener aislar de alguna manera a los niños del contacto con el alérgeno, serían las alergias al pescado. Muchas veces aparecen restos de pescado incluso en el aire. De hecho, aquellos niños o adultos, aquellas personas que tienen alergia al pescado, muchas veces no pueden estar ni siquiera presentes en las cocinas cuando se está cocinando, porque los propios vapores que genera el cocinado podrían provocar esas reacciones alérgicas. Y en algunos casos se podrían utilizar componentes como la cola de pescado, por ejemplo, gelatinas, que como coadyuvantes en la industria alimentaria,
que también provocarían esas reacciones alérgicas, y en esos casos, como os digo, pues es más difícil detectar la fuente del alérgeno. No es tan fácil como decir, no, es que el niño tiene alergia al pescado, pues no le sirvo pescado. Es que el pescado o los aromas que puedan estar presentes de ese pescado podrían llegar a provocar también esa reacción alérgica, y en ese caso, como os digo, la dificultad de aislamiento pues es importante, y es algo que se debe tener en cuenta por esa posibilidad de reacción alérgica grave que puede ocurrir no solo cuando se consume, sino cuando ese pescado está cerca. Así que ya veis que a veces es un poco difícil. Ante la sospecha de cualquier reacción alérgica, lo mejor es pedir ayuda, visitar a un alergólogo para que haga las pruebas necesarias y que nos dé las pautas de actuación que necesitamos saber para evitar problemas que comprometan la vida de los niños frente a esas reacciones, especialmente reacciones anafilácticas, que, como os digo, son una urgencia vital, urgentísima, porque pueden ocurrir en cuestión de segundos, así que es algo que no debemos tomarnos a la ligera. Es importante además que los centros escolares conozcan esas alergias y los propios compañeros de los niños para evitar cualquier riesgo, así que es algo que las familias estarían obligadas a comunicar a los centros escolares para tomar las precauciones adecuadas para evitar cualquier reacción alérgica. Así que ya veis que la verdad es que en ese tipo de alergias la vida se nos complica bastante, tanto a los padres como a los niños, como a los compañeros, como a los centros escolares, como a los campamentos de vacaciones, porque hacen modificar bastante los menús, las ingestas, las meriendas de todo el grupo con el cual se relaciona el niño que tiene esas alergias. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante, que creo que contiene información importante a tener en cuenta, sobre todo en esas etapas de introducción de los alimentos. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.